Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual veremos las propiedades de los números reales. En el anterior video estuvimos viendo los números reales y sus diferentes sistemas numéricos. Aquí en este nuevo tutorial, pues como les mencionaba, vamos a ver las propiedades de esos números reales que estuvimos analizando. Pero antes de eso vamos a ver la respuesta del ejercicio que dejamos al final del video. La tabla, en este caso esta, la del ejercicio práctico, donde, como les mencionaba, va a haber una lista de números y del lado derecho hay columnas en las cuales pues tenemos que identificar con una X a qué sistema numérico o a qué sistemas numéricos pertenecen, marcando con una X, como por ejemplo el 3. En el anterior video yo les ponía el ejemplo del 3, que es un número natural, es un número entero, también es un número racional, sin embargo pues no es un número irracional, pero sí pertenece a los reales, ¿de acuerdo? También poníamos el ejemplo de Euler, ¿de acuerdo? Euler pues no es un número natural, tampoco es un entero y no es un racional, sin embargo, pues sí es un irracional, ¿de acuerdo? Y sí, al pertenecer a un irracional, pues se encuentra en los reales, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, menos raíz de 3, pues recordemos que no pertenece a los naturales, de los enteros, así como tampoco los racionales, sin embargo solo los irracionales, porque solamente se puede representar en forma de raíz. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería la respuesta del ejercicio práctico. Ustedes pueden ir notando en qué partes se equivocaron. Si lo tuvieron bien todo, pues los felicito. Si tuvimos algún error, no hay problema, solamente hay que corregir o dar un repaso nuevamente. Claro, si tienen alguna duda, pues pueden ponerla en los comentarios. Bien, dada la respuesta del video anterior, pues vamos a continuar con este nuevo tutorial, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar con las propiedades de los números naturales, la cual recordemos que lo denotamos con la letra N. Primeramente, pues vamos a ver la propiedad que se llama cerradura. En esta propiedad de cerradura se pone como N, M y N un número cualesquiera y este símbolo significa pertenece y a N pues las naturales. Digamos, este enunciado se dice si M y N que son números cualesquiera pertenecientes a los naturales, entonces tanto M más N pertenecen a naturales, así como M por N pertenecen a los naturales. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Por ejemplo, 3 y 5 pues pertenecen a los naturales, ¿de acuerdo? Si recordamos la definición, pues son todos aquellos números que ocupamos en la recta desde 0 a más infinito. Entonces estos sí se encuentran, 3 y 5, entonces pertenecen a los naturales. Si sumamos estos dos números, pues el resultado es 8 y 8 también pertenece a los naturales. De igual manera, si multiplicamos 3 por 5, pues nos da 15. Estos dos pertenecen a los naturales y el 15 pues también pertenece a los naturales. ¿De acuerdo? Este sería la propiedad, la primera propiedad de los números naturales. Continuando con otra propiedad, tenemos la propiedad conmutativa, donde nos indica que si m y n, que son números cualesquiera que pertenecen a los naturales, entonces m más n es igual a n más n o m por n va a ser igual a n por m. Es decir, la forma en que los acomodemos pues no afectaría en el resultado. Veamos un ejemplo, 9 y 10 pues pertenecen a los naturales, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo acomodamos en paréntesis, 9 más 10 tiene que ser igual a 10 más 9, es decir, los invertimos, pues este resultado nos da 19 y este de igual manera nos da 19. Entonces, sí cumple esa parte. Ahora, 9 por 10 debe ser igual a 10 por 9. Realicemos la operación en cada parte de el igual y de igual manera pues 90 es igual a 90. Entonces también cumple esta parte. ¿De acuerdo? Bien, continuando, también los números naturales tienen la propiedad asociativa. Entonces, ¿esta qué nos indica? La propiedad asociativa nos indica que si M, N y P pertenecientes a los naturales, entonces m más n más p van a ser igual a m más n más p. ¿Cómo se lee esta parte? Si ustedes notan, entre m y n hay un paréntesis, ¿de acuerdo?
Cuando en una operación, sin ver, digamos, esta parte del igual, cuando en una operación lo tenemos así, el paréntesis nos indica que primero, por jerarquía de operaciones, tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? No podemos sumar este con este, no, sino primero se tiene que resolver esta parte del paréntesis y ya una vez resuelto, pues ya se realiza la operación subsecuente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice la jerarquía de operaciones. Entonces, si primero tenemos m más n en un paréntesis para resolver y después lo sumamos con p, va a ser lo mismo que si primero sumamos los últimos dos números, que en este caso sería n más p, porque están encerrados dentro del paréntesis, y después al final lo sumamos con el primer número m. ¿De acuerdo? De igual manera, aplica para la multiplicación. Si primero multiplicamos m por n y después lo multiplicamos por p, pues va a ser lo mismo que si primero multiplicamos n por p y después lo multiplicamos por n. Esto sería prácticamente lo mismo. Vamos a comprobarlo, vamos a ponerle números a estas literales. Entonces, si 8, 2 y 6, todos estos tres números pues pertenecen a los naturales. Entonces primero vamos a sumar 8 y 2. ¿De acuerdo? Los ponemos en paréntesis y después le vamos a sumar el 6 fuera del paréntesis. Tiene que ser igual a que si sumamos primero 2 y 6 más 8. Entonces vamos a realizarlo. Primero hay que sumar 8 más 2. Entonces es 10. Más 6 pues lo ponemos de igual manera. Del otro lado igual, el 8 lo dejamos así y sumamos estos dos. 2 y 6 pues son 8. Entonces ya podemos hacer esta suma. 10 más 6, 16. 8 más 8 son 16. Entonces sí cumple esta propiedad asociativa. Con respecto a la multiplicación, 7 y 4 pues pertenecen a los reales. Los vamos a multiplicar por 2. Entonces, primero multiplicamos 7 por 4, nos da 28. Y el 2 pues lo dejamos representado. Después 7 por y entre paréntesis 4 por 2. Entonces primero multiplicamos 4 por 2. Entonces 4 por 2 pues son 8. ¿De acuerdo? Posterior lo vamos a multiplicar con 7. Entonces lo bajamos aquí en esta parte. Y ahora sí, ya podemos hacer esta multiplicación. 28 por 2 nos da 56. Y 7 por 8 pues da 56. Lo que significa que estos números o esta condición se cumple para estos números. ¿Correcto? Bien, continuando con la otra propiedad, llegamos a la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos indica que si m, n y p son tres números pertenecientes a los naturales, si primero realizamos la suma de dos de ellos y después lo multiplicamos por un tercero, va a ser lo mismo que si multiplicamos ese número por cada uno de los términos y posteriormente lo sumamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque primero aquí en esta parte del lado izquierdo del igual, primero tenemos m por y entre paréntesis n más p, lo que nos dice que primero vamos a sumar n más p y después lo vamos a sumar con m. ¿Qué nos dice del otro lado del igual? Que si hacemos m por n, es decir, el número que está fuera del paréntesis por el número que está dentro, más el número que está fuera del paréntesis, más, perdón, por el segundo término y al final todo eso lo sumamos. Vamos a verlo en un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Entonces, 10 y 5, que va a ser los números que vamos a ocupar, pues ambos pertenecen a los naturales, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos el 10 exactamente como lo pone aquí en la propiedad. Después, en la parte del paréntesis, n va a ser 10, p va a ser 5. Entonces, si lo notamos así, va a ser lo mismo que si ponemos 10 por 10 más 10 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, realizamos primeramente del lado izquierdo. Entonces sería número 10 por, lo dejamos representado, resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 10 más 5 pues da 15. ¿De acuerdo? Ahora realicémoslo del otro lado del igual. 10 por 10 da 100. 10 por 5 da 50. Lo dejamos así. Y recordemos que entre ellos dos pues hay un signo más. Ahora del lado izquierdo regresamos a realizar la operación. 10 por 15 nos da 150. Y 100 más
50 nos da 150, lo que quiere decir que la propiedad distributiva pues también es correcto para este conjunto de números que pertenecen a los naturales, ¿correcto? Bien, continuando con otra de las propiedades igualmente de los números naturales, tenemos a el idéntico multiplicativo. Esto nos quiere decir que si n, que es un número cualesquiera, pertenece a n, entonces ese número multiplicado por 1 siempre nos va a dar ese mismo número, ¿correcto? Entonces vamos a poner la prueba. El 67 pues pertenece a los naturales. Entonces, si este número lo multiplicamos por 1, pues nos tiene que dar el mismo número. Al multiplicarlo, pues realmente sí nos da el mismo número. Por lo tanto, pues 1 es el idéntico multiplicativo, ¿de acuerdo? Esta propiedad, pues es muy sencilla, no hay mucho que comprobar. Solamente como bien lo dice su propiedad, necesitamos multiplicarlo por 1. Si nos da el mismo número, pues significa que sí cuenta con esta propiedad. Bien, continuando con otra propiedad, tenemos el idéntico aditivo. Esto nos quiere decir que si n, cualquier número perteneciente a las naturales, entonces n más 0, pues nos va a dar el mismo número. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. Vamos a poner de ejemplo el 154. 154 pues sí pertenece a los naturales. Para comprobar lo que le hacemos, le sumamos el 0 y nos tiene que dar el mismo número. Cosa que sí ocurre. Por lo tanto, pues el 0 es el idéntico aditivo. ¿De acuerdo? Como podemos ver, pues estas identidades son muy sencillas, los cuales pues podemos estar comprobando solamente multiplicando por 1 o sumándole el 0 y nos estarían dando el mismo resultado. Perfecto. Bien, dado terminado esta parte de las propiedades de los números naturales, pues vamos a ver las propiedades de los números enteros. Sin embargo, es importante mencionar que en el conjunto de estos números enteros, pues se cumplen todas las propiedades anteriores, todas las que ya analizamos anteriormente, pues de igual manera se aplican, ¿de acuerdo? Y adicional de las que tienen los números naturales, también tienen otras, las cuales pues vamos a ver. De primera instancia, antes de entrar a estas propiedades de los números enteros, vamos a ver rápidamente la ley de los signos, ¿de acuerdo? Porque pues aquí vamos a ocuparlos. La ley de los signos pues nos indica prácticamente que, bueno, al multiplicar o dividir ciertos números, pues nos va a dar cierto signo que nos va a ayudar en operaciones. Por ejemplo, si multiplicamos el signo positivo por el signo positivo, pues nos va a dar el signo positivo. No solamente en la multiplicación, sino también en la división, pues se realiza el mismo procedimiento. Si tiene una división donde hay un número con un signo positivo arriba y un signo positivo abajo, más por más, pues de igual manera nos va a dar más. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nos encontramos en una situación donde tenemos un positivo y después un negativo? Más por menos nos va a dar un signo negativo. ¿De acuerdo? De igual manera, si lo tuviéramos en división, un signo positivo arriba y un signo negativo abajo, pues nos va a dar un signo negativo, ¿correcto? Bien, tercer escenario, tenemos ya no un primer número positivo, sino ahora un primer número negativo y posterior a ello tenemos un signo positivo, un número con signo positivo, entonces menos por más, pues de igual manera nos va a dar negativo. De igual manera, si lo tenemos en forma de división, si en la parte de arriba tenemos un número con signo negativo sobre un número con signo positivo, pues esto nos daría un signo negativo, ¿correcto? Cuarto caso, tenemos un signo negativo multiplicando por otro signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces menos por menos nos daría más, ¿de acuerdo? Si lo tuviéramos en división, si en la parte de arriba tenemos un signo negativo y en la parte de abajo tenemos un signo negativo, sería lo mismo, menos por menos da más. Entonces, si notan signos positivos, perdón, iguales, como el positivo y el negativo, de ambos lados, signos iguales, pues nos da positivo. Signos distintos, más menos, menos más, da negativo. ¿De acuerdo? Esto pues es importante que nos lo aprendamos, claro, con el transcurso de este curso vamos a estar realizando varios ejercicios, ¿de acuerdo? En el cual pues vamos a estar aplicando esta ley de los signos, ¿de acuerdo? Entonces, conforme la práctica pues nos los vamos a ir aprendiendo.
Bien, continuando con las propiedades de los números enteros, ya viendo de primera mano la ley de los signos, vamos a ver la propiedad que se llama inverso aditivo o simétrico. Entonces, para todo A, que en este caso es un número perteneciente a los enteros, recuerden que esto es perteneciente, o quiere decir perteneciente a los números enteros, existe un número denotado por menos A, tal que A más, aquí tenemos el paréntesis, más por menos A es igual a 0. ¿Correcto? Vamos a ponerlo en función de números para que nos quede un poco más claro. Ejemplo, 13 pues pertenece a los enteros, ¿de acuerdo? Recordemos que los enteros van desde eh, menos infinito hasta más infinito. Son los números con signo negativo o positivo que se encuentran dentro de la recta, ¿de acuerdo? Entonces 13 claramente pertenece a un número entero. Entonces existe un número entero denotado por su signo contrario, que en este caso normalmente cuando representamos un número positivo, pues aquí no le ponemos un más, pero ya está, digamos, por definición o ya está predeterminado que cuando nosotros vemos así, pues esto es un positivo. Para denotar un número negativo, pues si le ponemos el negativo antes, entonces eso es un signo positivo. Entonces para este número existe su contrario, que sería el menos 13, el mismo número pero con signo negativo. Entonces, si estos dos los sumamos, recordamos que primero ponemos el 13, después el no más y después el paréntesis. El paréntesis nos sirve para proteger el signo del menos 13, porque si lo pusiéramos sin el paréntesis, eh, estaría alterando. No necesariamente en esta ecuación, pero más adelante veremos que será un problema no estar protegiendo esa parte de los signos. Entonces, vamos a proteger el signo el menos 13. Entonces vamos a realizar la operación. Multipliquemos primeramente los signos. Más por menos da menos. Entonces sería 13 menos 13. Esto nos daría 0. Significa que si cumple esta propiedad del inverso aditivo simétrico. ¿De acuerdo? Entonces aquí es muy importante que cuando queramos comprobar pues esta propiedad, les recuerdo protejan sobre todo los signos negativos cuando venga un número, que los protejamos con un paréntesis para que podamos aplicar la ley de los signos y pues el resultado sea el correcto. Bien, vamos a continuar ahora con la propiedad de los números racionales, ¿de acuerdo? En los números racionales contamos con la propiedad que se llama inverso multiplicativo o recíproco, también se le llama. Entonces, para todo b, que b es un número perteneciente a los racionales, existe un número racional denotado por la inversa de b o 1 sobre b, tal que b, el mismo número multiplicado por su inversa, nos da 1. ¿Correcto? Vamos a ponerle en función de números para que nos sea más claro. ¿Correcto? Si menos 7 pertenece a los racionales, menos 7 claro que pertenece a los racionales. Recordemos que dentro de los racionales se encuentran los números que no pueden ser expresados en forma de fracción, siempre y cuando tanto el numerador y el denominador sean diferentes de cero. Pero también dentro de los racionales se encuentran los números enteros. Entonces, menos 7 pertenece a los números enteros, también se considera como racional. Entonces, si menos 7 que pertenece a los racionales, existe un número racional denotado por la inversa. ¿Qué significa la inversa? Que lo dividimos sobre 1. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos el 1 en la parte de arriba y el menos 7 en la parte de abajo. Tal que si multiplicamos tanto este primer número por su inverso, nos tiene que dar 1. Realicémoslo. Ponemos el menos 7, signo de paréntesis, notando que estamos haciendo una multiplicación, seguido de su inverso, 1 sobre menos 7. ¿Correcto? Entonces vamos a realizar la multiplicación. Recordemos que para realizar la multiplicación de fracciones puede ser multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. El 7 es un entero, que significa que en la parte de acá abajo normalmente no se pone, pero en la parte de abajo tiene 7 sobre 1, lo que nos dice que es un entero. ¿Correcto? Esto ya lo tenemos por definición, ¿no? Cuando lo vemos, pues
podemos denotar que ahí se encuentra. Es como ver un número positivo sin el signo más, ¿correcto? Entonces hacemos la multiplicación. 7 por 1, menos 7, perdón, menos 7 por 1, ley de los signos, menos por más, da menos, 7 por 1, 7. Perfecto. Ahora aquí en la parte de abajo pues hay un 1, uno que no se pone, uno de enteros, ¿de acuerdo? Entonces, más, porque en la parte de abajo el 1 no tiene un signo negativo. Entonces sería más por menos, da menos. 1 por 7 da 7. Entonces, en total queda menos 7, ¿correcto? Entonces, de esta manera ya habremos realizado la operación. Ahora resolvamos esta división. Recordemos que sí es una fracción, pero también es una división. Es 7 sobre 7. Entonces, nuevamente aplicamos la ley de los signos. Menos por menos, signos iguales, nos da un número positivo, entonces ponemos más. El más pues no lo estamos especificando porque no se coloca. 7 entre 7, ¿cuántas veces cabe el 7 dentro del 7? Pues cabe una vez. Lo que significa que el menos 7 pues sí cumple con esta propiedad, sí pertenece a los racionales y en efecto cumple con esta propiedad de inverso multiplicativo o recíproco. Perfecto. Ahora, bueno, antes de pasar al ejercicio práctico, es importante mencionarles aquí, faltaron los números irracionales, ¿correcto? Recordemos que los números irracionales, que tratamos con la letra griega phi, pues solamente son aquellos que se representan con letras griegas o raíces, no se pueden representar por fracciones. Entonces, aquí no los pusimos porque los irracionales tienen todas las propiedades que acabamos de ver. Las propiedades de los naturales, las propiedades de los enteros, las propiedades de los racionales, todas las que vimos aplican para los irracionales. ¿Correcto? Pues es de que aquí no lo vemos. Dicho esto, pues vamos a ver el ejercicio práctico. Bien, en el ejercicio práctico que vamos a dejar, del lado izquierdo tenemos varias incisos en el cual pues nos realizan un enunciado. Entonces dentro de este enunciado nosotros vamos a ver el ejemplo y del lado derecho pues vamos a colocar dentro de paréntesis si aquí es la A o aquí es el B, a qué propiedad pertenece, ¿correcto? Entonces por ejemplo, si 10, 4 y 14 pertenecen a las naturales, entonces 10 más 4 pertenece a las naturales y 14 pertenece a los naturales. ¿De acuerdo? Esto pues ya lo vimos en el video. ¿Esta qué propiedad sería? Pues sí, en efecto sería la propiedad de cerradura. Entonces aquí podríamos poner la letra A. ¿De acuerdo? Y así vamos sucesivamente viendo cada enunciado y vamos a estar visualizando en qué parte del inciso aplicaría. ¿Correcto? De igual manera, en el siguiente video vamos a ver cuál sería la respuesta para que pues analicemos si estuvimos todo bien o si hay un punto de mejora al que tenemos que estar reforzando. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera pues llegamos al final de este tutorial. Si tienen alguna duda o cualquier sugerencia pueden dejarlo en la caja de los comentarios. Les recomiendo que dejen su like y suscríbanse porque apenas vamos empezando, pero conforme vayamos avanzando más, vamos a estar viendo temas más complejos. Les deseo un buen día y gracias por ver este video. Hasta luego.